Bueno, bienvenidos a esta, nuestra tercera sesión del ciclo del Diputado de Rementería Informa, donde estamos todos los miércoles informando temas de interés para distintos grupos de nuestro distrito, de nuestra región, de nuestras comunas. Hoy día tengo el agrado de recibir a mi amigo, hace muchos años, un gran servidor público, además un hombre del fútbol amateur, Chuncaví además, a mi amigo Leandro Torres, así que bienvenido Leandro, encantado de que estés acá con nosotros. Leandro, el Ceremi del deporte, por segunda vez, fue Ceremi en el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora en el gobierno del presidente Boric. Una larga historia con el deporte. Y además nos acompaña, si no me equivoco, Daniel Pacheco del IND, que ve el tema de los fondos, que ahí nos va a explicar bien. Yo no soy un experto en temas de administración deportiva, pero sí soy un fanático amateur del deporte. Y tenemos acá un desafío. El deporte no solo es salud, no solo es eso, sino que también es compañerismo, un espacio para que las personas puedan distraerse, para que las personas puedan hacer vida comunitaria, para que nuestros jóvenes no caigan en las drogas, no caigan en la violencia, y también para que todos podamos tener un espacio de esparcimiento, de estar, digamos, siendo, eh, digamos, dejar de lado nuestras jornadas laborales y eso, y sé que los dirigentes deportivos, que sé que la mayoría que están acá, además hacen un doble esfuerzo porque están en el deporte mismo, pero además tienen que hacer el esfuerzo de coordinar todas las actividades deportivas, y muchas veces es cuesta arriba porque sabemos que nadie los ayuda, no son remunerados, y por eso queremos ver de qué forma los podemos ayudar, y por eso invitamos a Leandro, al Ceremi y al funcionario Daniel del IND, para que puedan explicarnos a nosotros también de qué forma ustedes pueden acceder a beneficios del Estado, de qué formas también nosotros, como Diputación, podemos ayudarlos, ser sus puentes. Nosotros tenemos ahí dos oficinas funcionando, una en Viña, una en Valparaíso, y también una oficina territorial en San Antonio, donde pueden contactarnos para lo que sea necesario para poder establecer un puente de que nosotros podamos conectarlos con el Ceremi, con el Instituto Nacional del Deporte, con quien sea necesario para lo que necesiten. Me agrada mucho la cantidad de deportes tan variados que vi que hay, la variedad de clubes y grupos que hay que practican distintas disciplinas, así que sin ir más, quería dejarle la palabra a nuestro Ceremi, que va a exponer junto a Daniel, y después que se abra lo que le quieran preguntar o los que quieran acceder a algún tipo de trámite o las dudas que tengan, ahí podemos responderlas. Así que, Leandro, Daniel, bienvenidos y espero que que se sientan a gusto y que sea una charla muy informativa para todos. Muchas gracias, diputado. Quiero saludar a cada una y a cada uno de ustedes, familia del deporte de la región de Valparaíso. Decirles que para mí es tremendamente satisfactorio ver un número tan importante de dirigentes reunidos a esta hora hablando de algo que tanto nos apasiona, que es el deporte. Como muy bien decía el diputado, sin duda que el deporte nos ayuda en lo fisiológico tremendamente, en la salud mental y física, es un aporte tremendo, pero también está vinculado con muchos valores que el ser humano debe cultivar durante toda su vida. El compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto a la autoridad, el saber perder y levantarse, el saber ganar y vivirlo con humildad, el poder sobreponerse ante una derrota. Todo eso se puede traspolar a la vida diaria. Y el deporte nos entrega todo eso. Y el otro día escuchaba a una destacada deportista nacional que decía que el deporte entrega solo cosas buenas. Y es así, solo cosas buenas, salvo cuando pierde la roja tal vez, pero eso es llevadero. Pero en general nos entrega solo cosas buenas. Y qué bueno que estemos reunidos ahora, este año, el año 2023, que es el año del deporte en nuestro país. Y qué bueno que haya tantas disciplinas deportivas y que estén dispuestos a trabajar. Conozco perfectamente cuál es el trabajo del dirigente deportivo, lo viví durante mucho tiempo y lo sigo viviendo.
ahora yo todavía estoy en la oficina porque estamos resolviendo una serie de cosas que se nos vienen por delante. Y créanme que valoro el trabajo que realiza cada uno y cada una de ustedes para poder desarrollar las distintas disciplinas. Sé que a muchos de ustedes les corresponde administrar pobreza, que muchas veces les corresponde vivir una actividad deportiva de manera poco digna. Pero aquí estamos nosotros para poder y procurar ayudar a dignificar la actividad. Me acompaña Daniel Pacheco, que es el jefe de organizaciones deportivas del Ministerio del Deporte a través del IND, y con él esperamos poder aclarar todas las dudas. Fundamentalmente lo que dice relación con la orgánica de las instituciones deportivas, pero también comentarle en qué estamos. Voy a darle la palabra prontamente a Daniel para que pueda exponer de algo que a ustedes les preocupa. Me lo ha hecho saber el diputado, me lo ha hecho saber también el equipo del diputado que guarda relación con el Decreto Supremo 22. No puntualmente, y lo conversaba recién con los chiquillos, no puntualmente porque estemos viviendo una ola de abusos o de no respeto a los derechos del deportista, sino que cómo ustedes están preocupados de poder adecuar sus instituciones para que ese tipo de cosas no ocurra al interior de las instituciones. Así es que he invitado a Daniel, que es el que más sabe de esto, es un profesional tremendamente comprometido con la actividad, para que nos pueda exponer de la mejor manera posible, de la manera más didáctica, y yo les quiero pedir que no se sientan cohibidos, y si hay preguntas, las puedan hacer con toda tranquilidad, tanto a Daniel como a mí, para poder ir ayudando. Vamos a partir con el Decreto Supremo 22 y después vamos a ir viendo cómo podemos trabajar con las organizaciones deportivas, cómo obtener recursos, que es muy importante, porque no solamente, y usted lo sabe, diputado, estos dirigentes que están aquí no solamente trasnochan, no solamente les toca lavar la camiseta, no solamente dejan a sus familias, sino que muchas veces, muchos de ellos tienen que ponerse para que esto funcione, para que la maquinita del deporte funcione. Y antes de darle la palabra a Daniel, yo quisiera decirles que la mano del Estado, el brazo del Estado, es tremendamente amplio y generoso. Pero no podemos llegar a todos lados y necesitamos aliados estratégicos para que el deporte y la actividad física pueda desarrollarse a lo largo y ancho de nuestra región y, por supuesto, de nuestro país. Y estos aliados estratégicos son fundamentalmente 3 o 4. Los municipios son fundamentales para poder trabajar. Las organizaciones deportivas. ¿Por qué las organizaciones deportivas? Porque el Ministerio del Deporte y el IND no tienen... Está muteado. Seremi se le fue la señal, el audio. Ahí, hola, ¿hasta dónde llegué? Hasta que el Ministerio del Deporte no tiene deportistas y el IND no tiene deportistas. Por muy de alto rendimiento que sean, pertenecen o a los clubes, o a las asociaciones, o a las federaciones. Por lo tanto, necesitamos establecer una ligación permanente con las organizaciones deportivas. Y ahí, a través de eso, necesitamos también establecer una relación permanente con quienes administran las organizaciones deportivas, quienes son las y los dirigentes deportivos. Durante tanto tiempo tan invisibilizados, tan poco reconocidos, y muchas veces también ninguneados. Pero la idea es que podamos comenzar a trabajar. Yo reitero el agradecimiento al diputado, la posibilidad que nos da de poder dar a conocer todo lo que estamos haciendo desde el Ministerio junto al IND para poder avanzar por el camino correcto y lograr llegar a la meta y ganar este partido. Así es que, Daniel, si usted me permite, diputado, le ofrezco la palabra a Daniel para que pueda hablar, ya comenzar a hablar de lo que es el Decreto Supremo 22. ¿Parto? Gracias, Seremi. Muy buenas tardes, diputado, y a todos los dirigentes. ¿Me escuchan bien? Sí, les pido disculpas, pero estoy en la casa y estoy con la cámara, no la puedo tener prendida porque tengo que configurar el teléfono del trabajo, y aparte que tengo los gatos arriba de mi espalda, porque soy un dog lover y un cat lover, así que tengo como 15 mascotas, así que están todos vueltos locos cuando escuchan mi voz. Bueno, como decía el Seremi, hoy día vamos a hablar un tema súper importante que es referente al protocolo número 22, que tiene relación con la ley 21.197. Como lo señalaba el Seremi, más importante de explicarle esta nueva normativa, que es una ley que empezó a regir
hace muy poquito, está muy fresquita, está muy nueva, hay que entender un tema de base, que las organizaciones deportivas en sí se constituyen o nacen porque existen deportistas. Si no existieran deportistas, las organizaciones deportivas no existirían, el instituto no existiría, el ministerio no existiría y además no existirían los dirigentes deportivos como tal. Todos sabemos que los dirigentes deportivos hoy en día hacen un trabajo a honores porque no reciben remuneración de ningún tipo. Somos uno de los pocos países que a nivel sudamericano los dirigentes no reciben sueldo. Hay otros países más avanzados en este aspecto, como es Colombia, Perú, Brasil, que sí los dirigentes reciben sueldo a través de sus instituciones deportivas, y esto el Estado también lo financia. En cuanto al tema del protocolo, hay que encalcar por qué hay que adoptar el protocolo hoy en día, la ley 21.197, y esto se basa esencialmente en que las organizaciones, para poder seguir percibiendo recursos del Instituto Nacional de Deportes, ¿ya? Me refiero a Fondeporte, a asignación directa, a la franquicia tributaria de donaciones, al artículo 47 bis, que es un fondo concursable de alto rendimiento. Las organizaciones deben adoptar el protocolo, pero no tanto adoptarlo. Hola. Si quieren seguir recibiendo recursos de otros servicios públicos o de otras entidades, también deben adoptar el protocolo, porque la ley lo deja establecido con la creación que todas las organizaciones van a poder recibir recursos del Estado, o utilizar alguna herramienta del Estado, como me refiero a la franquicia tributaria de donaciones, deberán adoptar el protocolo de maltrato, de acoso, de abuso sexual y discriminación. Que esta ley se creó en septiembre del año 2020, donde muchas organizaciones los pilló a todos en el limbo, en una temporada de pandemia, donde no todos estábamos atentos. Ustedes saben que cuando la ley se publica es conocida por todos los chilenos, y no todos sabíamos de esta nueva norma regulatoria que empezaba a regir a las instituciones deportivas, que en gran parte esta norma fue creada, fue diseñada para poder regir a las federaciones deportivas nacionales, pero las autoridades establecieron que esto debe regir a todas las instituciones deportivas desde su base, que son los clubes deportivos, hasta las grandes ligas, que es la Federación y el Comité Olímpico, porque en toda esta estructura deportiva, que es una estructura piramidal, que estableció la creación del Instituto Nacional de Deporte el año 2001, que tiene una estructura competitiva, formativa, recreativa y de alto rendimiento, de acuerdo a los estándares que establece el Comité Olímpico Internacional, establece que en cualquier estructura deportiva, desde un club deportivo a un club deportivo escolar y a una federación y al Comité Olímpico, puede haber una vulneración de los derechos que establece este decreto número 22. ¿En qué consiste este decreto número 22? Consiste en que para poder adoptarlo, primeramente que nada, la organización debe estar constituida bajo la ley del deporte o adecuada a la ley del deporte. ¿A qué me refiero adecuada? Que viene o nace de otro cuerpo legal. Me refiero a la ley municipal o la ley del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y cuando la organización que nació bajo ese cuerpo legal decidió cambiarse a la ley del deporte, más que nada porque la estructura deportiva se lo exigía, porque la federación deportiva se lo exigía, o porque quería optar a recursos del IND en todas sus categorías, se le exigía, estas instituciones sí o sí deben adoptar el protocolo número 22 para poder seguir recibiendo recursos del Estado. Aquellas organizaciones que no están constituidas bajo nuestra ley y vienen de la ley municipal y tampoco se han adecuado, no tienen la obligación ni el deber de adoptar el protocolo. Es decir, una primera norma o un primer requisito es que las instituciones deben estar adecuadas o constituidas bajo la ley del deporte para poder adoptar este protocolo. ¿Y este protocolo en qué consiste? Es que un ministro de fe, ya sea un notario, un funcionario del registro civil y un funcionario del IND, funciona como ministro de fe que da fe de lo que ustedes van a adoptar a través de una reforma de estatutos. ¿Cuál es la gran diferencia que actúe un notario o un funcionario del registro civil? Primero, no es que no desconozca su trabajo,
no cachan nada del tema primero. Entonces solamente van a firmar y van a cobrar su honorario. Por supuesto, porque el notario cobra su honorario, que la ley lo establece que son 5 UF hacia arriba, y el registro civil puede cobrar 2 UF, lo mínimo que puedes cobrar para poder llevar a cabo este proceso de modificación estatutaria. Pero muchas veces estos dos funcionarios, que ambos son públicos, no tienen claridad del funcionamiento y muchas veces no les dicen las reglas del juego al usuario para que de ahí pueda funcionar bien y no tenga problemas administrativos ni legales en el camino. Yo por eso siempre les recomiendo que lo hagan con un funcionario del IND. Hasta el 31 de diciembre del año 2022 era el único funcionario que hacía todo esto, llevaba 10 años haciendo lo mismo y estaba muy colapsado en cuanto laboralmente, el Ceremi lo sabe, porque recorría de Petorca hasta Santo Domingo, no tenía vía familiar, entonces gracias a una reestructuración he podido tener más colegas que me estén apoyando en este proceso de constituir, adecuar y adoptar protocolos gracias a una gestión que hizo nuestro Ceremi Leandro. Es por esta razón que cuando ustedes solicitan un ministro de fe, que esto lo van a solicitar a través de un correo electrónico, que es a daniel.pacheco@ind.cl, van a pedir adoptar un protocolo o constituirse, francamente, o cambiarse a la ley del deporte a través de una adecuación de estatutos. Cuando ustedes quieren adoptar el protocolo, hay que primero tener a los 2/3 de los socios de una organización. Hagamos cuenta que el Ceremi Leandro, junto con el diputado Tomás, tienen el Club Deportivo Los Bochincheros de la Quinta Región. Y ellos desean adecuar el protocolo porque están constituidos bajo la ley del deporte. Lo primero es que ustedes como organización tienen que tener claro, tienen que tener su libro de registro de socios actualizados, porque es el único documento legal que hoy en día el Tribunal Electoral valida para un proceso eleccionario y para una modificación estatutaria. Muchos de ustedes me podrán preguntar, don Daniel, pero este libro es tan antiguo y tengo como 1000 personas, pero de estas 1000 personas muchos ya no existen. Ustedes van a depurar su libro. ¿Y este libro cómo lo depuran? Este libro lo depuran tachando una rayita arriba de la persona que ya no existe, y en la columna de observaciones coloca si esta persona se retiró, falleció, o se fue a otra organización, o incumplió algo del estatuto y la organización lo descomulgó por alguna norma que establecía en los artículos de su institución. Una vez cuando ustedes depuran este libro y tienen el catastro real de las organizaciones, de los socios vigentes con derecho a voz y voto, hagamos cuenta que esos 1000 socios solamente eran vigentes 50, tenemos que tener los 2/3 de los socios. En pocas palabras, de los 50 tendríamos que tener aproximadamente 33, 35 socios para que puedan realizar una modificación estatutaria y adoptar el protocolo número 22. ¿Ya? Alguien me puede preguntar, ¿qué pasa si en una primera asamblea no llegan los 2/3 de los socios? Hay que convocar a una nueva asamblea hasta que llegue los 2/3 de los socios, porque esta es una modificación estatutaria. No es una asamblea extraordinaria común y corriente que establece la normativa, porque las asambleas extraordinarias que no son modificación de estatutarias o de estatutos, pueden en un segundo llamado tener un 10% o un 15% y llevar a cabo la toma de decisiones según lo establece la tabla que la organización desee tratar ese día. Cuando la organización tiene los 2/3 de los socios que establece la ley, el ministro de Fe está presente y en ese momento va a dar la cédula de identidad. Alguien me podrá preguntar, don Daniel, pero hoy en día tengo personas de otras tendencias étnicas o de otros países. Tienen que recordar que la ley establece, y la ley del deporte establece que para poder sufragar socios de una organización vigente, la persona de nacionalidad extranjera debe tener 3 años estando dentro del territorio nacional y con eso va a tener residencia, ¿ya? Súper importante. Puede haber cumplido ese periodo y no tener el documento, que es, en pocas palabras, la cédula de identidad, que dice
atrasito sale, o no me acuerdo si sale atrás o adelante, donde sale que tiene residencia definitiva, podría presentar el documento que le da extranjería, porque ustedes saben que la cédula de identidad de repente se demora mucho en salir cuando los extranjeros llevan mucho tiempo para su emisión con el estado final de la sanción jurídica que ha establecido extranjería. En ese caso, mientras cumplan estas condiciones, todas estas personas extranjeras van a poder participar sin ningún problema en este proceso de modificación de la organización. En ese momento, el ministro de Fe va a revisar el pasaporte o la cédula de identidad y va a ver que las ciudades estén vigentes. Y si están vigentes todas, vamos a iniciar el proceso de modificación de estatutos. Ese día, cuando modificamos los estatutos, yo le recomiendo a la organización que aproveche y abuse inmediatamente del ministro de Fe. ¿En qué sentido abusar? En el sentido que modifiquemos el estatuto y tengamos un estatuto moderno a los tiempos del año 2022. Porque la mayoría de los estatutos que existen, que la mayoría de las organizaciones que han adoptado son, a mi opinión personal, no como funcionario de INED, son estatutos arcaicos, donde el 99% de los estatutos no permite que las asambleas sean virtuales, no permite reducir los quórum de las asambleas, no permite que las citaciones sean por medios electrónicos, como correo electrónico, por WhatsApp, medios Zoom. Solamente pide carta certificada o pide publicación en un diario oficial de circulación del territorio, dentro del territorio nacional. Entonces, ese día tenemos que apropiarnos del ministro de Fe y que los modifique todo el estatuto a los tiempos modernos para que la organización pueda gestionar más eficientemente sus procesos administrativos, deportivos, etcétera, a los tiempos de hoy. ¿Ya? ¿En qué consiste el protocolo cuando está el ministro de Fe y modificamos el estatuto en varios artículos y adaptamos el protocolo? La organización va a tener que elegir a 2 personas. Estas 2 personas van a ser socios dirigentes de la institución, no pueden ser los directivos de la institución, no pueden formar parte de ninguna comisión revisora de cuenta ni de disciplina, tienen que ser personas externas, no externas de la organización, sino externas a ninguna comisión, ningún cargo de directorio. Y estas 2 personas van a ser los responsables institucionales de la organización. ¿En qué se refiere que sean responsables institucionales? Que es a partir de esa fecha, la organización va a velar. Ahí está, aprieta ahí. ¿Me escuchan? Perdón, disculpen, que había escuchado una. Estos 2 responsables del protocolo van a ser verdaderos fiscales de la institución. ¿Qué se refiere a fiscales? Van a ser autónomos, donde todo su proceso legal, jurídico y administrativo referente al protocolo 22, el directorio ni la organización tiene control sobre ellos. Obvio que estos 2 responsables del protocolo tienen sus derechos y sus obligaciones como cualquier socio, en cumplir, ir a su asamblea, pagar sus cuotas sociales. Esas obligaciones no se eliminan. Estábamos hablando de obligaciones del protocolo 22. Además, estos 2 responsables del protocolo, a partir de que asumen voluntariamente, por eso es recomendable que estas personas sean conscientes de que van a querer asumir voluntariamente, son responsables civil y penalmente. ¿A qué se refiere esto? Pueden tener sanciones de cárcel si la ley, a través de una investigación de los tribunales, lo evalúa y lo sanciona. ¿Ya? Estos 2 responsables del protocolo tienen que tener certificados de antecedentes intachables. Tienen que presentar su certificado de inhabilidades para trabajar con menores de 18 años. Y tienen que entregar su certificado de violencia intrafamiliar, que es una nueva modificación que se ha exigido a los responsables del protocolo 22. Estos 2 responsables del protocolo 22 van a tener 6 meses a partir de que asumen su responsabilidad para elaborar, confeccionar, diseñar, como lo que ustedes quieran, un protocolo de maltrato, de acoso, de abuso sexual y discriminación. Hoy en día el ministerio tiene un protocolo publicado en la página web, pero ese protocolo es un modelo,
es una guía que no puede ser subsidiaria para la institución. ¿A qué me estoy refiriendo con subsidiaria? Que eso usted no lo puede ocuparlo. ¿Por qué razón? Porque ese protocolo tiene que ser adaptado a las necesidades de la institución. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la necesidad de la institución? Si la institución va a trabajar con niños, porque tampoco va a ser un protocolo para una organización de Petorca que para de San Antonio, porque tienen realidades socioeconómicas muy distintas. No va a ser lo mismo que un protocolo para un club deportivo de jiu-jitsu o de judo que para uno de tenis de mesa, porque hay una gran diferencia ahí en el deporte, y esto se debe esencialmente en el contacto físico del roce corporal. Porque, por ejemplo, en el judo y en el jiu-jitsu va a haber un contacto físico con el deportista a otro deportista, pero en el tenis de mesa no. Entonces tenemos que dejar establecido qué es lo que va a ser acoso, maltrato, abuso y discriminación en el momento que se desarrolla ese protocolo, se elabora, que va a tener una cierta cantidad de artículos, va a tener los plazos, cuánto va a durar la investigación, cuáles van a ser las sanciones para un acoso, para un maltrato, para un abuso, etcétera. Todo eso tiene que elaborar estos dos fiscales. Y una vez que estos dos fiscales elaboran ese protocolo y lo terminan, tiene que ser presentado al directorio de la organización. Y este directorio, con la autoridad que tiene que presentárselos a sus socios y ser aprobado por el 50+1 de los socios a través de una asamblea extraordinaria. Es decir, una verdadera constituyente, donde cada uno de los socios va a votar por cada uno de los artículos, los va a rechazar o no va a poner una nota margen para que haya una modificación. Tienen que recordar que este protocolo no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, de las leyes, de los reglamentos, de los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿En qué consiste este protocolo en su funcionamiento? Este protocolo consiste en que los dos responsables del protocolo, voy a dar un ejemplo, aquí tenemos la señora Patricia Cortés y don Vladimir Venegas. La Patricia Cortés y don Vladimir Venegas son socios de un club, ¿ya? Y la Pati van a ser los dos fiscales de la institución, nombrados por la organización a través de la modificación de estatuto cuando asistió el ministro de Fe. Y se va a acercar la señora Amanda Lamas, donde va a denunciar o va a remitir un hecho que ha acontecido que amerita investigación. Pero la Amanda no se lo puede decir por cagüín de pasillo. No se lo puede decir por una llamada telefónica, ni por un WhatsApp. Se lo tiene que decir por escrito, firmado con su puño y letra, o si no, por un correo individualizado con pie de firma de ella. Ahí recién el Vladimir y la Patricia van a iniciar la investigación que la Amanda está señalando. Pero justo la Patricia era amiga de la Amanda y no quiere hacer la investigación porque se convence que no hagamos esta cosa, porque justo el afectado es un amigo de la Patricia. Y bueno, y la Amanda ya también dio el brazo a torcer. Pero ya la denuncia había llegado y Vladimir se da cuenta del hecho. Vladimir tiene que inmediatamente denunciar el hecho al directorio para que saquen del juego a Patricia y él puede inmediatamente hacer las denuncias respectivas a los tribunales competentes si él lo determina por ir en contra de lo que establece el decreto número 22. Pero hagamos cuenta que la Pati y la Amanda no pasó nada de eso y vamos a hacer que todo se está haciendo normal. Entonces, la Patricia con el Vladimir reciben la denuncia e inmediatamente empiezan una investigación. Como verdaderos fiscales, van a llamar al imputado,
a la víctima y a los testigos que hayan visto alguna acción que llevó a la investigación de este hecho, que puede ser la Amanda y otras personas más que hayan venido inscritas en esa denuncia que hizo Amanda, o otras personas que se hayan acercado en el camino. Ellos van a tener un plazo establecido, que no puede ser eterno por si acaso, que va a tener que estar regulado en ese protocolo, y cuando ellos hacen este informe, ese informe que va a tener una sanción que puede ser favorable o no favorable para la víctima como para el imputado, se lo van a entregar al directorio. Y ahí la responsabilidad civil y penal de la Patricia y Vladimir se extingue y recae en el directorio, en el presidente, en el secretario, el tesorero, o directores si existen, o vicepresidentes si existiera, dependiendo del caso de cada organización, porque todas son distintas. En ese caso, como el directorio es autónomo y las organizaciones deportivas son instituciones de derecho privado, para que los graben muy bien, no tiene nada que ver que sean sin fines de lucro, no tiene nada que ver eso, son instituciones de derecho privado que son, entre comillas, grábense bien esta palabra, son sociedades. El directorio, como es autónomo, elegido democráticamente en una asamblea, en un proceso eleccionario, puede acoger o no el informe de Vladimir y la Patricia. Si lo acoge y aplica las sanciones, bien, feliz para todos, se está cumpliendo la norma. Si el directorio quiere rebajar la sanción, también está en su autoridad, porque por eso es el directorio. Y si no quiere tomar carta en el asunto y quiere dejar nulo el procedimiento, también está en todo su derecho. Pero si la contraparte, el demandado, la víctima o el imputado no quedan conformes, tienen todo el derecho que establece nuestra Constitución del Estado chileno de poder seguir un camino paralelo con los tribunales que estimen conveniente las personas que fueron afectadas. Obvio, dentro del radio donde la organización tenía su domicilio jurídico. ¿Ya? ¿Hasta dónde va a abarcar este protocolo? Este protocolo va a abarcar mucho más allá de ustedes que piensan. Uno piensa que este protocolo va a abarcar solamente en el ámbito deportivo. Es correcto, es uno de los puntos. Porque este protocolo viene a manejar que haya un buen trato dentro de la práctica deportiva, que no haya una discriminación, que se mejore el vocabulario entre los dirigentes, entre los socios y entre los mismos deportistas, que el guatón, que la cuatro ojos, que el colita, se vayan eliminando del vocabulario de nuestros dirigentes y de nuestros propios profesores contra de mismos deportistas. Pero ¿hasta dónde va a abarcar esto? Todas las organizaciones, yo como lo enseñé desde el comienzo que partí, tienen un libro de registro de socios, que es el documento que regula hoy en día los procesos eleccionarios y es la Biblia de la organización y es lo que emana el Tribunal Electoral. Es como cuando uno va a sufragar a la elección y firma un librito, es muy parecido al libro de registro de socios, ¿ya? Todas las personas que están en ese libro de registro socio, que tienen derecho a voz y voto, que están estampadas en ese libro de registro socio, que pueden ser deportistas o no deportistas, pueden ser solo socioactivos, etcétera, porque pueden ser apoderados de los deportistas, la organización deberá velar que a estos socios de esta institución se le entregue todos los insumos necesarios para que ellos puedan desarrollar una buena práctica deportiva al interior y fuera de esta. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Voy a sacar nuevamente a la Patricia y a Vladimir como ejemplo, porque los tengo aquí en la cámara y se me ve más bien. Hagamos cuenta que Vladimir y la Patricia están casados y son socios del club deportivo que tiene el profesor Leandro con el diputado Tomás. Y un día la Amanda, otra vez la voy a tomar en consideración, estaban practicando todo fútbol
Y la Amanda va a la gradería y ve que la Patricia está ahí arrinconada, como secándose las lágrimas. Y la Amanda ve que tiene una mancha bien grande en la mejilla. Y le dice, oye, Pati, ¿qué te pasa? No, nada, Amanda, no, nada, no me pasa nada. Pero dime qué te pasa. Y la Amanda se desahoga y le dice que el Vladimir la deja como membrillo todos los días y la daña psicológicamente, abusa psicológicamente. Miren qué importante es lo que dijo la Patricia. Le dijo algo a la Amanda. La Amanda no se puede quedar callada. Porque si la Amanda se queda callada y no actúa, ella es una cómplice. Y los tribunales, si ella no hace nada, y esto va a tribunales, que ojalá que nunca pase, y ella la encuentran culpable, la Amanda va a tener sanciones. Pero ¿qué tiene que ver esto? Si esto es la pelea del puñetazo y las palabras feas a la Patricia por el Vladimir, no es deportivo. Correcto, no es deportivo. Pero la ley del protocolo abarca más allá. Mientras las personas estén registradas en ese libro de registro de socios, la institución debe velar su buena integridad física dentro y fuera de la institución. Esto es lo mismo que sucede en los colegios. Cuando un joven o un niño, un adolescente es abusado sexualmente o psicológicamente por alguien del grupo familiar, se debe aplicar inmediatamente los protocolos para activarlo. Aquí se lo va a escapar un poco de las manos porque aquí hay violencia intrafamiliar. Aquí igual se tiene que activar el protocolo de maltrato dentro de la institución, pero inmediatamente los dos responsables del protocolo tienen que ir a avisar inmediatamente a la PDI y Carabineros del hecho, porque con eso estaríamos previniendo que la Patricia sea una otra mujer asesinada en Chile. Doy el ejemplo de mujer, porque también los hombres son vulnerados psicológicamente y físicamente por las damas, ¿ya? Pero se da más en el contexto de las damas porque es lo que más se comunica en la práctica. Cuando yo me refería al ámbito de si alguna persona podría llegar a más allá, a seguir un camino paralelo con los tribunales, sí. ¿Por qué razón? Hace muchos años atrás, ya no me acuerdo, porque llevo harto años, y soy bastante viejo, pero no digo la edad, hubo un joven de una de las provincias de nuestra región que fue discriminado por ser homosexual, ¿ya? Y él demandó a la institución, porque no existían estos protocolos. Esto fue hace muchos años atrás. Y el presidente, como era trogloditamente homofóbico, pero el presidente, como no se manda solo, se manda por un directorio también, pero el directorio no hizo caso a esta decisión y la organización tampoco tomó cartas en el asunto y no hicieron nada. El joven fue retirado de las prácticas deportivas y él demandó a la institución, que yo encuentro que fue lo justo. Como no existía este protocolo, que este protocolo de estos dos fiscales pueden ser un medio probatorio en un momento dado que los tribunales lo soliciten. Mire qué importante el trabajo de estas dos personas. Por ende, el trabajo que tienen que realizar es muy importante. Como en esos años no existía este protocolo, hubo una investigación larga que existen en los procesos de los tribunales. Ustedes saben que los tribunales se demoran años en dar sanciones o investigar algo. Y como ya se llega a dar sanción a ese hecho, el joven llega a los tribunales, la magistrado llama al directorio, porque es el que representa la institución, y le pregunta al presidente, ¿tiene alguna propiedad para que la institución pueda vender? Y como el 99,9% de las organizaciones no tienen propiedades, ¿tiene alguna platita en el banco? Sí, 100 luquitas, dijo el profesor Leandro. Ucha, ya, dijo el presidente, ya. Profesor Tomás, ¿cuántos implementos tiene para vender el club? No, tengo 10 balones, a 5 lucas, 50 lucas más. Chuta, 150.000 pesos
Nada, pobre joven, tanta sacrificio para una investigación, nada. La magistrado toma su libro de registro socio. ¿Aló? ¿Se escucha eco? ¿Aló? Ahora sí. La magistrado toma el libro de registro socio y ve si ese libro de registro socio tiene alguna observación, alguien retirado o no. Y ese libro de registro socio no tenía ningún documento, me refiero a ningún socio retirado. No me acuerdo cuántos socios habían, no me acuerdo en este momento. Hagamos cuenta que habían 15 socios. Entonces el magistrado señala, ok, la indemnización por el joven son 15 millones de pesos, cada socio que está aquí en el libro estampado paga 1 millón de pesos. ¿Por qué esa sanción? Porque tienen que recordar que ustedes son instituciones de derecho privado. Al ser instituciones de derecho privado, las responsabilidades hoy en día son conjuntas. Las malas decisiones que toman el directorio son responsabilidades de todos los socios porque no controlan a sus directivos. Por eso es súper importante que los socios cada vez controlen las decisiones de sus directivos. ¿Qué están haciendo? ¿En qué gastaron sus plata? Que si están haciendo bien los procedimientos administrativos, de los reglamentos deportivos, de los reglamentos internos, si se está cumpliendo el protocolo, etcétera, etcétera. Porque ustedes como instituciones deportivas, que pueden, como lo dijo el profesor, nuestro Ceremi, Leandro, pueden optar a recursos nuestros. Pero no tanto eso, pueden optar a los 63 fondos concursables que tiene hoy en día nuestro gobierno. 63 fondos concursables. Una organización que sea astuta, inteligente administrativamente, funcione bien, puede vivir del fondo concursable, mientras los rinda, porque eso es súper importante. Y todos esos fondos concursales, un tips, están publicados en la página de www.interior.cl. ¿Aló? Interior.cl/proyectos concursables. Ceremi, no sé si les quedó claro lo que hablé del protocolo. Yo sé que estuve hablando casi 1 hora. Yo sé que hay mucha más información que muchos quieren preguntar sobre el fondo concursable, sobre las constituciones, sobre las adecuaciones, pero no sé si ameriten el día de hoy. Yo estoy súper disponible, diputado, en hacer otras capacitaciones si usted lo quiere. E inclusive me gustan mucho las presenciales, porque me gusta tener contacto físico con la gente. Y ahora entrego, y ustedes díganme si quieren preguntar algo, y estoy dispuesto para responder todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Leandro. Te vamos a cobrar eso, Daniel, de hacer una capacitación presencial acá, así que vamos a estar y que podemos hacer un recorrido, hacer una en Viña, una en Valparaíso, así que Yo feliz. encantado y muchas gracias. Ahora Johan va a moderar las palabras que están pedidas y Johan, ahí si puedes Sí. hacer. Sí, bueno, antes porque tengo anotado el orden de las personas que levantaron la mano, hacer saber un saludo que envió la gente de Vainativa de Isla de Pascua, porque estuvieron conectados y se les desconectó. Justo se le acabó el internet, pero estuvieron ahí qué emoción. mientras conversaba, estuvieron mostrando ahí que estaban practicando en una cancha, se vio ahí un poco el video ahí que estaban jugando y mandaron un audio que después se lo compartiré ahí al diputado y al Ceremi porque es un saludo para ustedes y una invitación para que vayan a la isla también, decían que para que fueran ambos. Y Me comprometo a ir. Vamos, Leandro, vamos. Y primera persona que tengo anotada es Nelson Flores. Ahí sí puede, Nelson Flores. Bueno, buenas tardes a todos, al diputado Tomás, al Ceremi y a Daniel también. Mi consulta es para aclarar un detalle. Se mencionó que la aprobación del decreto 22 es en el fondo una modificación de estatuto, que eso es con presencia del ministro de Fe, que indicó también el protocolo de cómo se solicita, etcétera. Pero tengo una duda respecto si pudiera aclarar un poquito mejor el tema de la aprobación. Habla de un quórum de 2/3 para que se pueda ejecutar aquella asamblea que entiendo sería extraordinaria, porque es modificación de estatuto,
Y luego los conceptos digamos que se incorporan como reglamento pasan a ser parte de los estatutos del club, y en el fondo se necesita un 50% de esos 2/3, es decir, si yo tengo 100 socios en el club, yo necesito que a la asamblea asistan 66 y para aprobar el protocolo necesito a lo menos 34 votos. Quisiera que me validara ese concepto, por favor. Ya, don Nelson, el tema el tema de referencia, muchos me han preguntado, primero le voy a hacer un alcance, por eso es súper importante que sea una modificación, es una modificación de estatutos que me estoy refiriendo, que necesita los 2/3 de los socios vigentes en este caso, para que el ministro de Fe vaya, para que pueda adoptarse el protocolo a través de una modificación de estatuto, porque va inserto en el estatuto como tal. Por eso ese día para mí es súper importante, porque yo sé que muchas veces en el camino la organización va a querer hacer otras modificaciones de otras cosas que quieran hacer en el estatuto en sí. Y ese día también el ministro puede modificar ese estatuto y que ya no sea los 2/3 por el quórum, y pueden colocar usted el 30% para modificar un quórum. De ahí en adelante, el 50% para poder realizar una modificación de estatuto en el futuro. Pero para poder realizar, y eso va a depender mucho de los estatutos que ustedes tengan, porque yo estoy hablando en general del estatuto genérico, que el estatuto genérico establece que son los 2/3 de los socios, pero hay organizaciones que tienen estatutos especiales, que me ha tocado, por ejemplo, me tocó el otro día ver el estatuto de una organización de rodeo, que la modificación del estatuto lo hacían con el 30% de los socios vigentes de la organización. ¿Alguien me podrá preguntar si eso es legal? Sí, porque su estatuto lo señala, y los estatutos el que vale. ¿Ya? Pero una vez que ese estatuto es adoptado por la regla general, que hagamos cuenta que son los 2/3, son las 66 personas, en un proceso posterior, que se eligen los dos responsables del protocolo, viene la elaboración del protocolo, del reglamento, del escrito, como quieran llamarlo, por parte de estos dos fiscales. Y estos dos fiscales le entregan el documento al directorio para ser presentado a los socios, y ese protocolo, ese procedimiento va a tener la aprobación en primera instancia por el 50+1 de los socios, por 51 personas. Si en esa primera instancia no llegan el 50... Disculpa Sí. que te interrumpa. Entiendo, entonces son dos asambleas, una modificación Correcto, de estatuto son para dos que ingrese digamos, la primera asamblea es en el fondo una modificación estatutaria que incorporaría la aprobación del protocolo, y esa aprobación requiere la presencia de 2/3 de los socios. Sin embargo, la aprobación es, entiendo, el 50% más uno de los asistentes, es decir, serían con 33 socios, pensando en que tuviéramos un registro de 100 socios. ¿Eso es correcto? No. Le voy a decir, la modificación de estatutaria, hay dos pasos. La primera es la modificación estatutaria para incorporar el decreto 22 dentro de los estatutos. De un ejemplo de 100 socios vigentes necesitamos 66. Si no se cumplen los 66, no hay modificación hasta que se cumplan los 66. En una segunda fecha que no necesita el ministro de Fe, que la hace la organización en forma privada, necesitan el 50+1, me refiero al 51% de los 100 socios vigentes para la aprobación de ese escrito o protocolo que elaboraron los fiscales. ¿Ya? Si en esa primera instancia no llegaron las 51 personas, y van a tener que hacer un segundo llamado para una segunda asamblea extraordinaria. Disculpa, no es ese. Disculpa. Sí. La pregunta es, ¿ese 50% es de los asistentes a la asamblea? Eso es lo que entiendo yo. No, el 50% de los 50+1 de los socios vigentes que aparecen en el libro registro de socios. La segunda asamblea es con el 50%
de los socios totales. Correcto. Y la primera asamblea requiere 2/3 de los socios totales. Correcto. Pero si la segunda asamblea, que requiere 50 más 1 de los socios totales, y no hay quórum, ustedes tienen que hacer un segundo llamado en una fecha posterior. Si en ese segundo llamado solamente no asiste el 50 más 1, asiste el 30%, se aprueba. Porque la ley del deporte lo establece así. Por eso es súper importante, aquí, estimados dirigentes, va a depender sus estatutos, porque uno es lo que dice la ley del deporte a través de sus reglamentos, pero lo que vale es lo que dicen sus estatutos. Por eso es súper importante que hay que tener a mano sus estatutos, porque todos los estatutos de las organizaciones deportivas son distintos. El de don Nelson puede ser distinto al que tiene el don Vladimir, al que tiene la señora don Carlos, etc. Todos van a ser distintos. Por eso es súper importante que recomiendo que si quieren analizar más el procedimiento administrativo, porque yo le estoy hablando de un procedimiento administrativo que es genérico, general, que se refiere a los estatutos tipos que podrían tener casi el 99% de las instituciones. Pero puede darse el caso que el estatuto tipo de don Nelson sea distinto. Y el estatuto tipo de don Nelson él venga de otra ley, que se cambió la ley del deporte y ahí se mezclan dos leyes distintas y hay que regirse por dos leyes. Entonces, ese tema yo recomiendo, Nelson, poder analizarlo. Si tiene la posibilidad de su estatuto, mándemelo a mi correo, yo los leo, lo analizo y lo llamo por teléfono para poder darle una respuesta más específica a su institución. ¿De qué institución son ustedes? El Club Deportivo Los Copihue de Viña del Mar. Ya, los copihue, yo tengo buena memoria. Los copihue no están bajo la ley del deporte. Sí, están actualizados con registro correspondiente. Sí, me refiero en el ámbito tenemos registro actualizado. Me refiero en el ámbito que están adecuados a la ley de deporte, me expresé mal, están adecuados a la ley de deporte, pero no están vigentes con nosotros. Por ende, me refiero que pueden estar vigentes. Sí. Aquí don Nelson, lo que pasa es que aquí los mezclamos con dos leyes. Ustedes nacen de la ley municipal, ¿ya? Sí, pero hicimos el ajuste de acuerdo a la 1972. Y se cambiaron a la ley del deporte, ¿correcto? Así es, sí. Por ende, usted lo rigen dos estatutos. Y están los certificados de respaldo. Sí. No, un estatuto. Pero no, es que pasa que, a ver, para ciertos procedimientos administrativos, es que por eso esto es más legal, para no producir una confusión a los usuarios. Para ciertos procedimientos administrativos lo rige la ley del deporte. Pero para otros procesos administrativos, la ley madre siempre es la que va a mandar. Porque, por ejemplo, cuando una organización nace bajo la ley municipal, ¿quién le da el certificado de vigencia? El registro civil. Si se cambian a la ley del deporte, no les da el certificado, el IND, se lo sigue dando el registro civil. Por eso que hay jurisprudencia y hay temas legales que son un poquito más complejos, que yo recomiendo, en este caso don Nelson, ver los dos estatutos para poder guiarlo en esa forma. No sé qué le parece. Diputado, ¿hay algunas preguntas en el chat? ¿Johan? Sí, hay una pregunta de Javier que, por ejemplo, dice, ¿este decreto 22 es obligación para la institución y es automático? ¿Rige para toda institución deportiva o existe autonomía para elegir si se aplica? Bueno, yo creo que ahí Daniel fue súper claro que no es automático, ¿no? Que hay que citar una reunión extraordinaria para poder cambiar los estatutos, para poder adecuarlos y aplicar incluirlos dentro de su propio estatuto, el decreto 22, y hay todo un procedimiento que Daniel ahí lo explicó claramente, lo reforzó con la pregunta de Nelson. Y claro, efectivamente, la decisión va a depender de la institución si adecua sus estatutos al decreto 22 o no. Pero el no adecuarlo significa que no va a poder optar a muchos recursos.
a muchos recursos a los cuales hoy día podría optar, partiendo por los del Ministerio del Deporte a través del IND y próximamente también a los del gobierno regional. Estamos en conversaciones hoy con el gobierno regional para que todas las instituciones que postulen al 8% tengan adecuado su decreto supremo 22. Seremi, también hay que sí, es voluntario, correcto. No es obligatorio que lo adopten, pero se les traba a las instituciones recibir recursos del Estado, como lo dijo el Seremi. Pero hay algo más importante, que hay que recordar que las organizaciones deportivas que practican un deporte reconocido por el Ministerio del Deporte, que es un listado completo, y que son instituciones que son federativas, me refiero, que participan en actividades competitivas, que de cierto ranking a nivel nacional, las federaciones le van a empezar a exigir a sus organizaciones de base, me refiero a asociaciones regionales, asociaciones locales, clubes deportivos, ligas, clubes deportivos escolares, etcétera, la adopción al protocolo para que puedan seguir participando en actividades competitivas federativas. Entonces, vamos a llegar en un momento dado que va a ser ya casi 100%, en un poco palabras, un poco ya como obligatorio hacerlo, aunque es voluntario, pero se le van a empezar a cerrar las puertas a la institución por todos lados, estimado Johan. Bueno, yo tenía otras personas también, bueno, que aparece una pregunta, pero también había personas que habían levantado la mano antes. Había una persona que había levantado la mano, pero la bajó. No sé si quiere seguir planteando la pregunta, que era Paula Espinosa. No sé si Paula quiere plantear alguna pregunta o porque ahora parece que ya no tiene la mano levantada. ¿Está Paula? Hola, sí, era una consulta con respecto a lo que Daniel había hablado del decreto que se aplicaba tanto como cuando la persona estaba dentro de la institución o fuera de la institución, con el ejemplo que había dado. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que nosotros tuvimos un caso con uno de nuestros deportistas que la mamá comentó al directorio que el chico había sido abusado por uno de sus parientes. Entonces, en ese caso, los encargados del protocolo, o nosotros como directorio, tendríamos que levantar la denuncia. Aquí, como yo lo señalé, se lo escapa un poco de las manos el tema, no del protocolo, sino porque la denuncia ya es un delito. E inmediatamente, si la apoderada, que es socia de la institución, y sobre todo que si su deportista está inscrito en los registros de deportistas, porque obvio que ustedes son instituciones deportivas, tienen que tener un registro de deportistas mayores o menores de 18 años, Ajá. y esta persona, el apoderado, hace la denuncia a ustedes, inmediatamente tienen que aplicar el protocolo mientras lo hayan adoptado, porque si no hay protocolo adoptado no pueden hacer nada y tendría que seguir un camino solamente de una denuncia civil para sustentar a través de los organismos competentes que es la PDI y Carabineros. Pero si en el caso que ustedes tengan adoptado el protocolo, inmediatamente deben proteger los derechos de ese deportista, del apoderado, aplicar el protocolo, aunque aquí va a ser un protocolo, un proceso administrativo nomás, porque acá se escapa de nuestras manos el mero trámite, pero sí ustedes tienen que inmediatamente hacerlo para dar aviso a los organismos competentes, la PDI y Carabineros, para que tomen las acciones que correspondan, y ustedes como institución, porque además los dos responsables del protocolo tienen la obligación y tienen que tener todos los recursos necesarios que le emanen el directorio para hacer una buena difusión y un buen apoyo psicológico a los deportistas que están pasando esta situación o a los apoderados que están pasando esta situación. Intervenir al deportista y al apoderado, ya sea a través de ayuda psicológica, a través de coordinadores, etcétera. No sé si le quedó un poquito claro la respuesta. Sí, Daniel, muchas gracias. Ya pues. Otra persona que había levantado la mano, pero estaba buscando en el chat, ya no está, así que la vamos a saltar, que era Viviana Pérez, en caso de que se haya cambiado a otro teléfono, a otro medio, ahí nos avisa y le damos la palabra. Y la siguiente persona era Carlos Hernández. Tiene la mano ahí. Hola, ¿cómo están? Hola, don Carlos. Espérate, déjame un segundo. Ya. Hola, sí, mira,
voy a tratar de ir por orden. Una consulta, cada club, si bien tiene su delegado con respecto al artículo 22, nosotros también estamos federados y la federación también tiene sus delegados en este artículo, ¿ya? Correcto. Ahora, ellos, dentro de este conducto regular, porque claramente cuando hay un delito, algo que, a mí, como dices tú, es medio delicado, porque si Sí. efectivamente alguien me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Abusaron sexualmente, yo tengo, el que estoy escuchando, tengo la obligación de hacer la denuncia y no esperar ir al gallo al fiscal, o al que Obvio. encargado del artículo, ¿cierto? Entonces, Correcto. ahora la pregunta es la siguiente. Dentro de esta situación, ¿qué rol cumple el fiscal o el encargado de las federaciones dentro de esta investigación? Yo le tengo que informar también como club a ellos, hoy me está sucediendo este caso, y después informarle cómo resultó el resultado final, o Buena pregunta. No, muy buena pregunta, don Carlos. ¿Qué deporte usted hace? nosotros hacemos tiro deportivo, somos federados de la ¿Qué, Federación Chilena de Tiro Deportivo, qué club olímpico, deportivo es? Club Amigos del Tiro, Ah, sí, están bajo la ley del deporte. sí. Tengo buena memoria y se los conozco a casi todos. Sí, Sí, mire, no, aquí hay un tema súper importante. La federación es un organismo de derecho privado autónomo distinto al club de tiro. Los amigos de tiro son distintos. La federación no puede tener injerencia en el procedimiento o en la investigación que está llevando el club. Y ustedes tampoco, viceversa, con la federación. ¿Podría, si el caso, la federación pedirle a ustedes en qué va el informe si alguno de la organización del club del tiro denuncia que ustedes no han cumplido o se están retrasando? Sí. Pero la federación no les va a usted a pedirle el informe de lo que están haciendo, porque el informe de los fiscales es privado. Hay que guardar reserva. No se puede informarle a nadie, ni siquiera al presidente de la federación ni a otros fiscales. Solamente la federación va a poder preguntarle en qué va el proceso, si ya sancionaron, ninguna cosa más. Pero no hay que informarle ni hacia la federación ni la federación para abajo tampoco, porque no intervienen en los procesos. perfecto. Entiendo entonces que ellos, sus delegados de federación, son para ver situaciones de acoso o abuso sexual o de lo que sea a De su los nivel clubes. administrativo, Correcto. ¿A qué me refiero? no sobre mi club. No, me voy a dar un ejemplo. Ustedes como Club Deportivo Amigo del Tío tuvieron una denuncia, ustedes no hicieron nada y ellos fueron a hacer la denuncia a la federación y la federación va a iniciar un proceso de sanción administrativa o disciplinaria contra la organización, porque la organización es socia de las federaciones, no las personas naturales. O, en el caso máximo, porque el club tiene deportistas y los deportistas son representados por la federación al momento de competir. Si el deportista ve vulnerados sus derechos por parte del club en cuanto al protocolo, sí, en ese caso, la federación podría iniciar una investigación a través de sus fiscales porque la denuncia fue hecha por el denunciante a la federación. Ya, perfecto. Se Entiendo saltó el que conducto, se saltó el conducto regular. El conducto regular es que han ido a los amigos del tiro. Pero claro, no quisieron ir a un amigo del tiro y se querían ir para ustedes. la pregunta es decir, es que estoy pensando para confeccionar y actualizar mi protocolo. Entiendo que si no fuera un delito y la persona no está conforme con lo que se dictaminó con nuestros fiscales y la resolución del directorio, ellos podrían informar esta situación a la federación indicando que no Podrían, está la situación y pero no está conforme. pero la federación, podrían informar a la federación, pero la federación no puede hacer nada con eso. Ah, ya, perfecto. Porque no puede intervenir en el proceso administrativo y privado del club deportivo. Ahora, una consulta. Claramente la persona que están involucrada, efectivamente uno no la echa, sino que la separa mientras dure la investigación. Porque entonces Pero porque hay que claramente tener podría ser el cuidado. gallo inocente y después me meto Sí, en un... hay que tener cuidado. Acuérdense que el protocolo es muy distinto de una comisión
que sanciona disciplinariamente a una persona, que es la Comisión de Ética y Disciplinaria. Son dos cosas muy distintas. Una persona, cuando está siendo investigada, no estamos hablando de un delito de una violación, por si acaso, ni de un maltrato, porque yo sé un punto de vista, pero estamos hablando, no sé, porque que el Johan acosó sexualmente a la Amanda, ¿ya? Ahí no podemos sacar del club o sacarlo, ¿cómo lo puedo decir? No podemos dejarlo de lado al Johan dentro de la práctica deportiva o dentro de la institución del club, porque el Johan no es culpable, no va a ser culpable hasta que se emita el informe de los fiscales. Él sigue siendo inocente hasta que se pruebe eso. Ya, entiendo, Esto es lo mismo sigue esto es lo activo mismo hasta que no se resuelva, no esté el correcto. resultado de la investigación. Perfecto, ya. Correcto. Lo que ahí uno esto es lo mismo que pasa en el trabajo cuando nosotros hacemos sumario administrativo a nuestros colegas, nuestros compañeros no lo podemos sacar de sus funciones laborales. Lo que podemos aconsejarles, decirle al Johan o a la Amanda o al directorio, ¿sabes? Que díganle al Johan que nos entrene en el horario de la Amanda para evitar más conflictos de roce, que puedan aumentar la sanción en la investigación. Es recomendar, pero nunca imponer. Perfecto, no me quedó súper claro. Qué bueno. Le hago otra consulta, dos temas más. ¿Existe alguna capacitación? ¿Qué pasa? Porque igual el tema del proceso de investigativo o de entrevista hay que tener una cierta capacitación y no puede ser cualquier persona. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, muchas veces, clubes que no son tan grandes, no tienen tanta disponibilidad de gente y hay voluntarios que, yo me anoto, listo. Pero también esas personas necesitan a lo mejor una cierta capacitación para llevar una entrevista o este tipo de investigación. ¿Estará considerado alguna instrucción, alguna capacitación para ellos? Muchas No sé. gracias, nunca, no lo había salido nunca esa inquietud, el Ceremi lo va a anotar para que podamos enseñarles cómo aplicar un procedimiento en la vida real, que esto tiene mucha relación, como se lo señalo en mi trabajo, cuando hay un compañero que es sancionado administrativamente y que hay que hacer una investigación, esto es lo mismo, pero podríamos hacer como un ejemplo, como lo que hizo los tribunales para el Día del Patrimonio, Ceremi. Sí. A lo Podríamos mejor hacer ahí podemos armar un curso o algo, una capacitación para fiscales. como fiscales, sí, con un proceso, con ejemplo, Aprovechen de todo. invitar ¿Aló? aprovechen de invitar a los del Ministerio del Trabajo. Oiga, ¿Quién aquí dijo se eso? generan- ¿Quién dijo eso? ¿Aló? Aquí se generan dos cosas con este tipo de capacitaciones. No, es que es muy bueno, disculpe, don Carlos, es muy bueno lo que dijo don Nelson Flores. ¿Por qué razón? Porque me van a creer, desde que se creó el protocolo 22, hay muchas denuncias. Hay unas que son paja molida nomás, porque es puro cagüín. Otras que sí son ciertas, pero me van a creer que del 100% de las denuncias que llegan, el 10% son denuncias de profesores que han sido maltratados por sus directivos, porque no les tienen contrato formal, porque no le pagan ni vacaciones, porque no le pagan indemnizaciones, porque no le pagan, que no le tienen contrato formal, ya sea por honorario, por liquidación de sueldo, etcétera. Y es la mayor cantidad de denuncias porque los profesores se están tomando por el ámbito de la discriminación. No es que no me quiera hacer contrato de trabajo porque me encuentra que soy negro. Y ustedes saben que la Inspección del Trabajo y el Servicio de Impuesto Interno no tienen discriminación con nadie. Ellos, sea sin fines de lucro, sea con lucro, los castigan igual. Y las sanciones son altísimas. Muchas gracias, don Nelson. Vamos a hacer esa salvedad. Me gustó esa idea. Don Carlos, siga. Mire, con respecto a este tema de la capacitación se generan dos cosas positivas. Una, que las personas lo que aprendan lo puedan transmitir, y eso es bueno porque hay harto desconocimiento con respecto a esto. Y lo otro es que también se sienten posesionados en su puesto, en su cargo, se sienten más responsables del rol que están cumpliendo dentro de la institución. Correcto. La otra consulta técnica, mira, yo hablo porque somos un club relativamente pequeño, con pocos recursos y todo esto, pero uno de los bien ordenados, ¿no? Los felicito porque son una de las organizaciones bien ordenadas. Muchas gracias.
Mire, dentro de lo mismo, nosotros, como dice el título, amigos del trío, somos bien cercanos entre nosotros, ¿ya? Pero usted habló también en una situación específica que puede trascender del ámbito deportivo, porque, por ejemplo, como decía usted, el ejemplo, llegó mi deportista y me comenta que su marido la golpea, ¿ya? Y hago la denuncia, todo el cuento, pero habló también del apoyo psicológico y también un apoyo social. Pero a lo mejor como club nosotros no tenemos los recursos para solventar esos gastos. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? ¿Eso se puede gestionar No, pues, ahí usted tiene que pedir ayuda al ministerio, al municipio, a los organismos que manejan este tipo de herramientas, y las organizaciones se acercan y son utilizadas y son apoyadas. Ya, Así a que la no. mutualidad entonces tendría que yo recurrir en el caso de Sí. este apoyo. Ya, perfecto. Ministerio, porque también el ministerio también tiene de repente, cuando hay deportistas que son vulnerados con sus derechos, denostados psicológicamente, el instituto puede hacer el acercamiento con los psicólogos que tenemos nosotros en los recintos deportivos. Pero aquí hay un tema súper importante que quiero darlo como ejemplo. Los clubes deportivos amigos del tiro practican tiro. Me refiero que practican con armas, pero por si acaso de fogueo, si no de fogueo, pero con lo que establece la normativa de Carabineros. Claro. Alguien me preguntó una vez, es que nosotros no queremos que entre a nuestro club este tipo de personas. Hay que tener cuidado, porque nosotros no podemos discriminar a nadie por política, por religión, por cultura, por discapacidad y por equidad de género. Pero ¿cómo no queremos que don Nelson Flores entre al Club Deportivo de Tiro, porque todos sabemos que es agresivo, está, ¿cómo se llama?, que vende droga en la esquina, etcétera. Todos no queremos que don Nelson haga eso. Pero ¿cómo controlamos su ingreso? Porque si no, él después él lo va a poder denunciar que está siendo discriminado. Y se va a valer de la Constitución, que establece que la asociatividad es un derecho constitucional. Sí, porque la asociatividad es un derecho constitucional y cualquier organización no me puede prohibir el ingreso a su institución. Pero ¿cómo controlamos para que don Nelson no ingrese al Club Deportivo de Tiro? Y no vamos en contra de lo que establece el protocolo 22. Son los famosos reglamentos internos que la organización debe elaborar para poder regular y controlar el ingreso de los nuevos socios y la salida de estos. Por ejemplo, le vamos a pedir a don Nelson que lo mande su certificado de antecedente. No, como vamos a hacer tiro, le vamos a pedir un examen psicológico. Eso no va en contra del decreto 22 porque no es discriminación y no es ilegal. Por eso es súper importante que yo siempre insto a organizaciones deportivas, porque eso es lo que hace la diferencia entre las organizaciones deportivas y las organizaciones sociales, que las organizaciones deportivas establece la creación de una serie de reglamentos, el reglamento deportivo, el reglamento del directorio y el reglamento interno. Y a través de este reglamento interno podemos poner todas las cláusulas necesarias para poder hacer el filtro de los nuevos socios y deportistas que vayan ingresando a la institución, mientras en las cláusulas que coloquemos no vayan en contra de la Constitución ni del decreto 22. ¿Le puedo hacer una consulta al respecto? Dígame. ¿Le puedo hacer una consulta al respecto? Que efectivamente le iba a preguntar en relación a lo mismo. Nosotros dentro de nuestro reglamento tenemos que el nuevo socio tiene que ser invitado por un socio ya activo del club, pero también Perfecto, está bien. la resolución final es una atribución que tiene la directiva de decir sí o no. Ahora, si como directiva, yo tengo puesto que la directiva decide sí o no, si yo digo que no, y esta persona no está conforme, ¿yo tengo que exponer en alguna parte el por qué le dije que no? ¿O es como directiva? Sí, pues. Iba, porque
tiene que ponerle a un lado porque él le dijo que no, porque lo encontró feo, porque no le cayó bien, porque, no sé, porque su certificado antecedente venía manchado, pues tiene que haber un argumento. Y ahí él tendrá el derecho de reclamar al instituto o a un tribunal porque no lo dejan ser socio de una institución. Ya, y ahí él tendrá que ¿Sabes qué? defender. No sé, si le voy a dar un ejemplo. Una vez, bueno, hizo las consultas y todo el cuento, pero nos complicó un poco porque había una persona que quería como ser socia del club, pero tenía un historial súper conflictivo, era bueno para pelear, armar polémica, y y nos complicó, y chuta, y si quiere venir, ¿cómo le digo que no? Entonces, en ese caso, ¿cómo le digo que no? Porque es polémico, no sé si una causal. No, porque por eso es que por polémico no puede decir, porque tiene que ser una razón fundada. ¿A qué me refiero? Que si a usted no le gusta a esa persona porque es polémica, porque Era peleador el gallo, en realidad era peleador, peleaba con todo el mundo en realidad. sí, pero es que eso no es un argumento para no ser los socios. Claro, por eso le decía yo. ¿Por qué usted cree que la mayoría de los clubes de golf, los clubes de equitación, son socios tan exclusivos? Porque esas organizaciones, la cuota de inscripción para un socio nuevo es altísima. Porque hay organizaciones que digan que piden una cuota de inscripción. ¿Tú quieres ser socio nuevo de esta institución? Ok, tu cuota de inscripción son 100.000 pesos. Y eso no es ilegal. Y esa es una forma de filtrar a los socios que van ingresando. Hay otros clubes, por ejemplo, que los señalo, hay un club también de tiro de otra comuna, que ellos les piden a sus dirigentes, a sus socios nuevos, les piden certificado de antecedentes y un informe psicológico, porque van a trabajar con armas. Y eso tampoco es ilegal. Y no va en contra de ninguna norma. Estimados, para ir como ya cerrando un poco, Ya. porque ya llevamos mucho tiempo y los dirigentes igual han tenido una jornada extensa, vamos a cerrar las últimas dos consultas antes. Johan Leandro ya se ofreció de que hiciéramos otra capacitación online sobre el tema y además trabajar, y le vamos a cobrar la palabra a Daniel de hacer algunas capacitaciones en terreno que podamos hacer, así que estemos atentos, que nos contacten, si conocen otros clubes que nos puedan contactar a través de la oficina, en el chat quedaron los números, así que ya, Johan, las últimas dos consultas, porque ya es tarde, los dirigentes, el Ceremi tiene que volver a la casa, pero van a retar, así que... Sí, no, justo iba a decir que eso también, que en el chat había dejado ahí, Patricia había dejado los números de la oficina, porque ahí como equipo del diputado también estamos ahí dispuestos a cualquier inquietud, duda que tengan, o si necesitan cualquier cosa, ahí nos pueden contactar, así que pueden encontrar Buenas en el chat noches. los números Quisiera hacer una consulta. del equipo de la oficina. Voy a dar voy a plantear las últimas dos preguntas que están, porque igual por cosas de tiempo. Una era de Mati, que la escribió hace un buen rato ya, que era, si una entidad actualiza los estatutos y se apega al IND, antes pertenecía a la municipalidad, es una asociación de patinaje. Consulta, ¿ustedes entregan algún documento que acredite dicha incorporación? Ya, ¿lo estamos refiriendo al protocolo o estamos refiriendo a adecuarse, cambiarse la ley del deporte? ¿Cuál es la pregunta que está señalando él? Organización, yo creo. Sí, habla Mati, como de ¿está por ahí? actualización de los estatutos. Mati, ¿está por ahí? Sí, estoy por acá, buenas noches. Ya, me está preguntando por una adecuación, cambiarse la ley nuestra o adoptar el protocolo. No, mira, lo que pasa es que los estatutos antiguos que tenía la asociación en el año 2003 correspondían a la unión comunal de la municipalidad. ¿Ya? Entonces ahora ellos supuestamente lo actualizaron en el 2019 y dijeron que por el IND lo habían actualizado. Pero tengo la duda porque no entregaron ningún documento que acreditaba dicha actualización y tampoco está la firma de los socios dentro del documento, que me imagino que tienen que hacer una asamblea para poder actualizar los estatutos. Ya. ¿Cómo funciona? Pasa que el proceso de la adecuación o cambiarse la ley del deporte es muy distinto a la adopción del protocolo. ¿Por qué razón? Porque una organización que nació bajo la ley municipal, que es la ley 20.500 hoy en día, que antiguamente era la ley 19.418, el proceso de cambiarse a nuestra ley es voluntario, igual que el tema del protocolo.
La diferencia está que la ley dejó establecido que para poder cambiarse, lo que también es una reforma de estatutos, no necesita un ministro de fe, porque la ley lo dejó establecido en el año 2002, que a cambiarse, a adecuarse a la ley del deporte no necesita un ministro de fe. El ministro de fe es el propio presidente de la institución. Cuando esa organización, el presidente de la institución, decide adecuarse a la ley del deporte, ya que ese procedimiento lo hacen en forma privada la institución, como lo señalé, sin un ministro de fe, con los 2/3 de los socios, bla, 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 tiene que llevar los documentos al municipio. El municipio es quien emite un certificado o una resolución o un oficio donde da cuenta que la organización se ha cambiado a la ley del deporte. Pero ese documento donde están las firmas que se cambiaron a la ley del deporte queda depositado en el municipio, en Dideco, en la Casa del Deporte, no sé en el municipio que sea, y ahí quedan esos documentos y tiene que venir firmado por los 2/3 de los socios. Tiene que estar a juntarse el libro de registro de socios, la firma de los 2/3 de los socios, la cédula de identidad del directorio y el certificado de antecedente del directorio, para que ese documento sea visado por el municipio y de ahí sea remitido al instituto para su inscripción. Ahí está ese documento. ¿A eso es lo que tú te refieres, Mati? Sí, sí, a esos documentos, porque, no sé, no sé si tienes un correo donde yo mandarte el documento que me entregaron ellos, que es la Sí. directiva, para ver si es verídico o no, Daniel, porque, espérame, déjame anotar. Daniel.pacheco@ind.cl. Ahí lo vamos a dejar también anotado ahí en el chat Daniel.pacheco. para que... @ind.cl. Ya. ¿Qué municipio es? Es acá en Viña del Mar. Ya no me den nombre de la organización porque es privado, mándemelo ahí, yo lo analizo y después mándeme su teléfono para darle respuesta a lo que le mandaron. ¿Ya? Ya, agradecido. Ya pues. La última Johan, y la última palabra, pregunta, que me quedan 25 sí. minutos de batería. Sí, la última es de Eduardo. Una pregunta. Don Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, soy Eduardo, acá de Valparaíso, del Club Pajonal. Mira, o sea, he estado leyendo, o sea, escuchando atento, leí un poquito lo que decía el artículo 22. ¿Aló? Sí, me cambié de casa, a ver si estoy viviendo en Arandón. Se escuchan otras voces. Sí, pero no son de acá. No, sí, no sé bien, me refiero... Sí. Mira, yo voy a hablar solamente por el Club Pajonal. El Club Pajonal es un club deportivo de fútbol. Tenemos algunas otras ramas en las cuales hemos incursionado, pero en general el fútbol es nuestra principal deporte. Escuchando atentamente, si tú no cambias tu estatuto para el artículo 22, va a quedar fuera de las postulaciones a futura de gran parte de los recursos en los cuales tenemos, con esos recursos que en general las agrupaciones usan para reparar sus sedes, para brindar mejor, ¿ya? Porque nosotros ya con las actividades que tenemos mensuales no alcanza para pagar arbitrajes que son caros, los niños, los adultos, compra de implementos deportivos, algunas camisetas que se van rompiendo periódicamente, la luz, el agua, que también es carísimo para nuestras agrupaciones, porque nosotros el club deportivo lo usan las dos juntas de vecinos del Cerro Mercedes, la agrupación de adultos, mayores, cuando tienen actividades, todo. Y todos esos gastos corren por el club. Entonces, nosotros en 2014 fuimos un centro de acopio grande en Valparaíso, en la cual tuvimos puestos médicos, entrega de víveres para los 4 cerros, fue grande, y postulamos a proyectos y no hemos ganado ningún proyecto, tal vez porque nuestras postulaciones estaban mal hechas, por cualquier motivo. Pero al crearnos una nueva traba para poder seguir con nuestras actividades, lo que se va a lograr en realidad es que en cada momento los clubes deportivos se vayan muriendo por la falta de recursos. O sea, yo creo está bien el tema de que hay que velar por la no discriminación, porque todas las personas se integren, como nosotros siempre lo hemos hecho en el club deportivo, pero crearle una nueva atribución al club deportivo, creo que, primero que todo, sin tener buenas capacitaciones para los directivos. Porque
a veces, como se decía antes, todos los dirigentes y todos los que participamos en la actividad deportiva para las comunidades no tenemos sueldo, tenemos que dejar nuestro tiempo con la familia o con nuestro tiempo libre, y lo hacemos gustoso, pero ir a la municipalidad para que nos presten ayuda psicológica en caso de que haya un caso de acoso o algún tipo de maltrato, es complejo sumarle más tareas a las que ya tenemos, sin realmente estar en los zapatos de las agrupaciones. Por eso digo, hablo por el club, donde ya tenemos muchas complicaciones, donde ya tenemos que lidiar con muchos gastos, donde ya tenemos que lidiar, tenemos 6 ligas de hombres, entre niños y adultos, y tenemos la liga femenina, y esto, son muchas personas con las que tenemos que lidiar, la falta de recursos es constante. Creo que las capacitaciones son importantes y la falta y los recursos los pocos recursos a los cuales podemos postular son súper importantes, y que se nos cierre una puerta más, porque no entendemos, en muchos casos mucha gente no va a entender el artículo 22, y en otros casos muchas personas no van a querer ser los ministros de fe en caso de esto. Creo que es importante darle una vuelta más y capacitar de mejor forma, y no solamente decir, si usted a futuro no está con el artículo 22 no va a poder postular, porque en realidad con mucho de eso es como logramos mantener nuestra sede. Eso en parte. ¿Seremi quiere dar respuesta? Bueno, efectivamente, los clubes deben asumir responsabilidades muchas veces para las cuales no están preparados, Eduardo, pero créame que cuando se legisló al respecto fue absolutamente consciente de que era necesario hacerlo. Nos estábamos viendo expuestos como clubes deportivos a una serie de situaciones muy, muy complejas. Entiendo perfectamente que muchas veces los clubes están sobrepasados por la labor que desarrollan permanentemente, y que partí diciendo que es una labor tremendamente valorable la que hacen los dirigentes de clubes, donde tienen que sacrificar tiempo, familia y muchas veces dinero, y la verdad las cosas que es complejo entender que se le asigne una más. Entonces, déjeme apagar este teléfono, ahí sí. Pero yo solamente le quiero indicar que cuando se legisló al respecto era absolutamente necesario hacerlo, dado la situación que se estaban enfrentando y habían muchos antecedentes. Ahora, efectivamente, tal vez hemos descuidado, no creo que en la región, pero sí como Estado, una capacitación más permanente, una supervisión más permanente respecto a cómo estamos operando, y asumo ese desafío, y se lo comenté recién al diputado, que creemos que es necesario poder hacer más capacitaciones respecto a esto, respecto a al Decreto Supremo 22, que nos permita poder entregar las herramientas y los conocimientos necesarios a cada uno de los dirigentes para que puedan atender esta obligación y sumarle una más. Yo entiendo que efectivamente que se le está sumando una más, pero también creo que es absolutamente atendible la existencia de este Decreto Supremo para poder salvaguardar los derechos de todos. Las condiciones hoy día de la ciudadanía son completamente distintas hoy a las que enfrentábamos hace 5 años atrás. Y creo que debemos estar preparados como clubes deportivos para poder atender ese requerimiento. Y claro, no le podemos dar obligaciones a los dirigentes si no los capacitamos. Hay que entregarles las herramientas necesarias para que puedan atender esta nueva exigencia. Bueno, sí, yo en realidad me refería un poco al tema de la capacitación, que es súper importante. Y bueno, nosotros desde siempre hemos tratado de crear ambientes de respeto entre todos nuestros integrantes. No hemos tenido mayores problemas, pero sí es importante que de verdad se repiense un poco. Yo no estoy en contra del artículo 22 para nada. Sí, estuve leyendo un poco, pero sí creo que que esté sujeto a que las personas, mientras no se adhieran, que esté sujeto a que
en un futuro que no tengo idea si va a ser lejano o cercano, no vamos a tener la posibilidad de postular a proyectos, creo que eso sí, eso es lo que se debiera revisar, no la derogación del artículo 22, que me parece que es súper necesario. Ahora, quiero decirle que ya está vigente el tema, que no es que vaya a llegar. La postulación al proyecto Fondeporte ya está vigente. Usted debe estar adscrito a la... Ya tiene que haber modificado sus estatutos para poder postular los recursos del Ministerio del Deporte a través del IND. No es que vaya a llegar, ya llegó. Lo que estamos haciendo ahora como ministerio es poder lograr que otras organizaciones de otras organizaciones gubernamentales que entregan recursos también puedan exigir la adecuación al Decreto Supremo. Y eso. Ahora, yo quisiera, y con el debido respeto que me merece el diputado y por el tiempo que estamos ocupando de los dirigentes deportivos, poder solamente señalar un par de cosas, diputado, si usted me lo permite, que como muy bien decía Daniel, existen otras formas de postulación a recursos, y creo que también es un tema tremendamente importante que ustedes lo manejen y lo sepan. Ya Daniel señaló un sinnúmero de opciones para poder postular. Yo solamente me voy a referir a dos, que son las que le hemos dado bastante, independiente de todas las fórmulas de financiamiento que tienen los distintos municipios. Todos tienen distintas formas de hacerlo. Existe el Fondeporte. El Fondeporte es el recurso que entrega directamente el Ministerio del Deporte a través del IND, y sus bases están disponibles a partir de octubre, se postula entre noviembre y diciembre, y los resultados están en el primer trimestre del año siguiente. Entonces, yo lo que les quiero pedir es que estén atentos a eso. Primero tienen que estar adecuados a la ley del deporte para poder postular y poder acceder a recursos que entrega el Ministerio del Deporte a través del IND de manera directa. Previo concurso, por supuesto que tienen que cumplir con las bases, eso se envía a una empresa externa que analiza cada uno de los proyectos que se presentan y finalmente se entregan. Yo le hago este llamado porque existen recursos para aquello. No los que quisiéramos, pero existen. Y ahí yo le pido a nuestro legislador, al gran diputado Tomás Rementería, que en el momento que se legisle respecto a la ley de presupuesto también nos pueda apoyar ahí para que se pueda aumentar el presupuesto del Ministerio del Deporte y para el IND, para llegar a una mayor cantidad de organizaciones deportivas, que sin duda, y como Eduardo lo señalaba, están siempre carentes de recursos, ¿no? Y a lo mejor no hace mañana ni pasado el dejar la venta al completo, la venta del pescado frito, que si bien es cierto sirve como un justificativo muy atendible para poder reunirnos, no necesariamente debemos hacer eso para poder financiar una actividad deportiva, más aún si se trata de alto rendimiento. También existen instancias regionales, y el gobierno regional ha creado, y con el cual hemos establecido una relación bien cercana, de postulación a recursos, el 8%. Nosotros como ministerio capacitamos en varias comunas de la región a organizaciones deportivas que querían saber cómo postular al 8%. Ya se cerró, pero para el próximo año nuevamente, y quedamos abiertos, diputado, por supuesto que quedo a su disposición para que podamos capacitar a organizaciones deportivas que quieran postular al 8%. Existe la posibilidad cierta de que ello pueda ser positivo, porque es mucha más plata la que tiene el gobierno regional a disposición y la que tiene el Ministerio del Deporte para el Fondeporte. Ambas son completamente compatibles, se puede postular a una y a otra. Así es que estamos disponibles también para entregar esas capacitaciones para que puedan postular. Y finalmente yo quisiera indicarles que estamos ávidos de poder entregar capacitaciones de manera telemática o de manera presencial. Para eso le voy a pedir al diputado que tenga la gentileza nuevamente, a lo mejor, de organizar una reunión de este mismo tipo, presencial o temática, para tratar y en específico, a lo mejor en el momento de las postulaciones del Fondeporte, que tratemos solamente el tema Fondeporte, o una que nos cite y podamos tratar solamente adecuación, solamente actualización, cómo regularizamos a las directivas que están atrasadas. La pandemia nos relajó un poco a los dirigentes deportivos y no actualizamos nuestras directivas, y nos tiene ahí entre la espada y la pared, porque muchas organizaciones que regulan la competencia están pidiendo estar actualizados, y ahí es una piedra en el zapato bien molesta, porque nos va a impedir competir. Lo que buscamos las organizaciones deportivas es competir,
Y si no estamos adecuados, muchas asociaciones regionales, muchas federaciones están poniendo como condición el estar adecuados. Así es que también dejamos abierta esa posibilidad, diputado. Y con esto quiero terminar, y yo no quiero abusar más del tiempo, ni del diputado, ni de los dirigentes, es poder cursar una invitación. A cada uno de ustedes estamos a puertas de vivir la fiesta deportiva más importante que ha tenido nuestro país en su historia, que son los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, donde vamos a tener la posibilidad como país de poder recibir a los mejores deportistas del continente y en muchos casos del mundo. Ustedes tienen que, por ejemplo, considerar que en nuestro país va a estar la selección jamaicana de atletismo, que es una de las mejores del mundo, y viene a competir y viene a ganar porque da la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París del 2024, el próximo año. Y así como eso, va a estar el equipo de fútbol masculino de Brasil, va a estar el equipo femenino de Estados Unidos de fútbol, van a estar los equipos de handball de Brasil, van a estar los equipos de voleibol de Cuba. Entonces estamos hablando de potencias mundiales del deporte y vamos a tener la posibilidad de tenerlos en nuestro país, en Santiago, para nosotros bastante cercano. Pero si aún encontramos lejos Santiago, la región de Valparaíso va a recibir en 6 de sus comunas a distintas disciplinas deportivas. Los Andes, San Esteban, que va a recibir el canotaje slalom, bajar por el río Aconcagua. En Quillota va a estar toda la prueba ecuestre, los caballos. Y en Viña del Mar vamos a tener el triatlón masculino y femenino, el fútbol masculino, vamos a tener el balonmano femenino y masculino. En Valparaíso nos vamos a concentrar con el fútbol femenino en nuestro querido estadio Elías Figueroa, y en Algarrobo vamos a tener todo el deporte de la vela. Por lo tanto, también nuestra región va a ser sede de lo que es esta fiesta deportiva, la más importante en nuestra historia. Así que aprovecho de cursar una invitación. Miren, el gobierno del presidente Boric nos ha dado un par de indicaciones. La primera es que todos los alumnos, todos los estudiantes entre 4, 5 años y los 17 tienen entrada liberada a todos los espectáculos, a todas las competencias. Y todos aquellos mayores, adultos mejores, no adultos mayores, sino que todos aquellos adultos mejores que sean mayores de 60 años, también tienen entrada absolutamente liberada a todas las competencias. El resto hay que comprar el ticket, porque es un espectáculo deportivo vendido, aun cuando hay mucho de ello que lo financia el Estado, si no todo, pero igual es un espectáculo vendido y hay que adquirir la entrada como se adquiere la entrada para ir a Wander a través de una tiquetera automática. Los precios son bastante accesibles, no hay grandes precios y podemos ver deportes de primer nivel. Así es que yo quisiera cruzar esa invitación. Vamos a estar permanentemente en lo que resta de aquí a octubre viviendo distintas instancias con ocasión de los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que son nuestro punto de encuentro. Muy pronto vamos a dar a conocer el recorrido de la antorcha panamericana que va a pasar entre Viña y Valparaíso. Vamos a tener distintos eventos en distintas comunas, como por ejemplo los Panamericanos, los Panamericanos en tu comuna, donde vamos a hacer distintos eventos deportivos. Así es que vamos a estar muy activos en materia deportiva, más que nunca, más que siempre. Porque este es el año 2023, es el año del deporte para nuestro país. Así es que aproveché esta posibilidad, mi querido diputado, mi querido amigo, de poder hacer esta invitación. Muchas gracias, Leandro. Les quería agradecer a todos por haberse conectado. Sé que quedan dudas pendientes, están los correos, está la situación, y les prometo que haremos otra reunión con Leandro, con Daniel, tanto por Zoom como presencial, porque sé que hay personas que vienen de partes más lejanas de la región que les cuesta movilizarse, así que les agradecemos mucho, muy buenas noches y esperamos que haya sido muy esclarecedor, y de nuevo el agradecimiento a todos por esperar hasta esta hora después de un día de trabajo. Hasta luego y nos vemos la próxima semana en otro Diputado de Armentería Informa. Muchas gracias, diputado. Un abrazo Chao, para todos. chao.